Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid femenino 1-0 ante el Rayo Vallecano en un partido donde, antes de ir con los nombres propios, que han sido varios por parte de las chicas de David Aznar, vamos a ir con un análisis un poquito colectivo, ¿no?, de lo que ha sido el partido, antes de ir, como digo, con los protagonistas del encuentro. Creo que ha sido en primera instancia un partido que teníamos que haber sacado por más de un gol. Hemos sido netamente superiores al Rayo Vallecano, que claramente es uno de los 2-3 peores equipos de la competición. Como siempre, creo que los análisis hay que hacerlos para bien y para mal, dentro del contexto de exigencia que tienes enfrente con respecto al equipo que tienes al otro lado. Pero de igual manera, hemos tenido situaciones varias, no muchísimas, pero sí como para marcar un segundo e incluso un tercer tanto. De hecho, ese ha sido el motivo por el cual, en el minuto 84, cuando el partido estaba tranquilo, con dominio y posesión del Real Madrid, que ha sido la línea general del partido, pues en una situación donde Misa no ha controlado un buen pase de Tera Belleira, pues nos podían haber marcado perfectamente si hubieran tenido pues un poquito más de astucia ofensiva, un poquito más de calidad, en resumidas cuentas. Entonces, partidos con 1-0 que llegas hasta el minuto 90, pues puedes tener un error y pagarlo. Y creo que en lo que es el partido hemos tenido ocasiones para marcar más goles. Hemos entrado muy bien por la banda de Olga Carmona, las bandas las hemos aprovechado bastante bien. Creo que era un partido importante para dar amplitud tanto a la banda de Olga como de Kenty. En el sistema de tres centrales, sobre todo, hay que dejarle mucho espacio y juego a nuestras laterales. Y luego sí que nos ha faltado un poquito de velocidad, creo, en el juego entre líneas de interiores, ¿no? Creo que ahí nos ha faltado que las asociaciones y las conexiones en corto y en largo, por dentro, como digo, por el cuadrante central del ataque, pues fueran con un poquito más de celeridad luego al terminar en el espacio. Pero vaya, creo que también ha habido momentos de detalles de calidad, ¿no?, por parte de nuestras jugadoras de más categoría. No hemos tenido, al margen de ese error que nos ha podido costar el partido en el 84, al margen de eso, Misa no ha tenido trabajo en el día de hoy. Y eso ha sido porque hemos defendido bastante bien con balón. Creo que hemos defendido de manera global bien. No hemos perdido muchos balones absurdos, excepto ese que he comentado. Y luego vamos a hablar, claro que sí, de los nombres propios. Hemos hablado ya de Olga Carmona, clave por ese lado izquierdo. Claudia Zornoza, gran protagonista con Maite Oroz en el centro del campo. Y buena noticia que Maite Oroz vaya cogiendo ritmo. Luego en el 75 fue sustituida por Tera Belleira. Pero muy importante que la navarra se vaya sintiendo dominadora del centro del campo, ayudando a una Claudia Zornoza, que es la jugadora que lo ha jugado absolutamente todos los partidos y los 90 minutos del mismo. Creo que era un partido que le podías haber dado 10-15 minutos de descanso, pero es verdad que tampoco tenemos muchísimos elementos en el medio y que Claudia Zornoza es muy importante a día de hoy en este Real Madrid femenino. Y luego con las jugadoras ofensivas, con las de ataque, hemos entrado hoy con Naikari, Esther, la autora del gol, y con Moller Hansen. Voy a comenzar hablando del partido de la danesa, que ha sido clave como tecla enlace entre Maite Oroz, Claudia Zornoza y lo que es el eje de ataque. Muy buen juego entre líneas por parte de la danesa, muy bien en todo lo que tiene que ver con la actividad y con la participación, para luego escalonar juego en el lado derecho con Kenty, combinar con Olga Carmona, trasladar y combinar con las laterales, y también con Naikari y con la propia Esther González, que claramente para mí ha sido la mejor del partido, porque en todo eso que, por ejemplo, Moller ha aportado, pues luego Esther ha aportado mucho de eso también, mucho trabajo, mucha presión, mucho movimiento, y luego un gol muy bien ejecutado con izquierda, en asociación con una Naikari García, que ha sido, para mí, la peor en ataque del equipo, pero es verdad que lo ha intentado y ha tenido detalles de su talento, ¿no?, de su calidad. Muy lejos de la futbolista que ha llegado a marcar 100 goles en la Real Sociedad. Obviamente no tiene ese gen protagonista ni ese gen incisivo que tenía en el conjunto Churriurdín, pero por lo menos que vaya haciendo aportes y ya el gol llegará de manera natural. Es importante que tampoco se agobie en ese aspecto y en ese sentido. En defensa me ha gustado mucho el partido de Rocío Gálvez, que creo que está por encima de Iván ahora mismo, en cuanto a dominio, en cuanto a comandanza dentro del eje de centrales, dentro del juego defensivo. Ha estado muy bien en los cortes y muy bien en la salida de balón. Muy buen partido de la cordobesa. Y luego vimos minutos, chicos, donde pudimos ver alguna rotación. Atenea del Castillo, que entró 10-15 minutines, más bien 10,
Lorena Navarro también, lo dicho, Teresa Belleira también, que tuvo sus minutos. Importante que la gallega se vaya sintiendo acomodada dentro del centro del campo. Vamos a necesitar a todas las mediocampistas porque tenemos 4 y ahora mismo tenemos a casi lesionada y necesitamos ahí tener activación de todas, tenerlas todas a tope y enchufadas. Y en resumidas cuentas, un partido que, como he dicho al principio, creo que por ocasiones, Esther que ha tenido varias situaciones, Moller también algún golpeo. Bueno, hemos tenido situaciones varias donde hemos podido marcar tendencia y resolver ya el partido. No ha sido así. Toca pensar ya en el Paris Saint-Germain, recuperar jugadoras para el martes. No ha habido, por sensaciones, mucho desgaste del equipo, porque el partido tampoco nos ha exigido mucho. Eso es la parte positiva. Y nos va a tocar dar el do de pecho frente a un equipo tremendamente exigente. En París va a ser durísimo. Todo lo que sea puntuar va a ser positivo. Y esperemos recoger un buen partido también en lo anímico, porque estamos ganando partidos frente a equipos como Eibar, Valencia, Rayo Vallecano, equipos que son de la parte media-baja de la tabla. Ahora, de nuevo, tenemos que vernos frente a equipos que nos van a pedir el máximo. Y de momento, ante equipos que nos han pedido el máximo, por distintas circunstancias no hemos dado un buen nivel. Ahora bien, creo que el equipo ya se está recuperando físicamente, estamos recuperando futbolistas, estamos recuperando mejor versión individual de varias futbolistas importantes de este Real Madrid, y eso hace ver que, más allá de los defectos que pueda tener el staff técnico, pues al final las que están en el tapete son las jugadoras, y si están con un mejor rango futbolístico, pues la aportación al final va a ser mejor para todos. Así que nada, chicos, buena victoria del Real Madrid, sin ser extraordinaria, con ese gol de gran definición de Esther González, que sigue sumando tantos. Un partido interesante, donde hemos jugado bien por momentos, pero sí que es verdad que en otros nos ha faltado agresividad y definir ciertas situaciones en ataque. Pero lo dicho, me quedo con un buen partido del equipo y ahora toca competir y dar una muy buena imagen ante uno de los mejores equipos ahora mismo de Europa, como es el PSG.